Una vez que nosotros ya calculamos el ancho y el alto de nuestro cuello redondo, ahí recién podemos traer nuestra muestra 10 por 10 y convertir todos estos centímetros a puntos y a hileras. Mucho cuidado, aquí nosotros vamos a usar para convertir todo la regla de 3 simple, ¿sí? Pero sí o sí tenemos que realizar una muestrita con la lana que vamos a utilizar y las agujas con las que nosotros vamos a estar tejiendo. Esta muestrita, una vez bloqueada, es la que nosotros utilizamos para calcular todo. Recuerden, aquí nosotros sacamos estas medidas de una única medida que es el ancho del cuerpo de 48 centímetros. Y usando nuestras fórmulas de proporción obtuvimos 12 centímetros de ancho de cuello, 7 centímetros de altura. Pero estamos hablando siempre del cuellito básico. Este sería nuestro cuellito. Si queremos el profundo, tenemos que hacer un pequeño ajuste. Para poder mostrar estos cálculos, yo me traje una muestrita 10 por 10 al azar, donde nosotros vamos a tener de ancho 28 puntos, de alto 32 hileras. Y esta es la muestra 10 por 10 que voy a usar para convertir todo, más la regla de 3. Yo voy a traer cálculos un poquitito de más, pero la idea es que ustedes vean cómo funciona esto. Voy a arrancar con el ancho de cuerpo, simulando que nosotros vamos a tejer nuestro suéter de abajo hacia arriba. Con este ancho de cuerpo sabemos cuántos puntos montar y lógicamente vamos a tener que crecer en altura. En nuestro caso, nuestro ancho sería 48 centímetros y yo voy a decir que si 10 centímetros de mi muestra tienen 28 puntos de ancho, ¿cuántos serían estos 48 centímetros? Tengo aquí los 48 centímetros por 28 puntos de mi muestra. Esto lo divido en 10 centímetros y me va a dar a mí una medida con decimal, 134.4. Pero como mi decimal es inferior a 5, yo me voy a quedar únicamente con la unidad, 134 puntos. Eso es lo que yo voy a tener que montar para tejer de abajo hacia arriba. Lógicamente tengo que tejer el alto del cuerpo, hacer la curva de la sisa, tejer un poquito más y ahí vamos a parar para nuestro ancho de cuello. Para el ancho de cuello nosotros ya habíamos calculado que eran 12 centímetros. ¿Por qué? Tomábamos el ancho completo de nuestro cuerpo, lo dividíamos en 4 y ahí nos daba la medida de este ancho de cuello que eran 12 centímetros. Y vuelvo a hacer lo mismo. Si 10 centímetros son 28 puntos, ¿cuántos serían estos 12 centímetros del ancho de mi cuello? 12 centímetros por 28 puntos de la muestra dividido 10 me va a dar a mí una medida con decimal. Y cuidado con esto, por favor. Cuando nosotros tenemos medidas con decimal, siempre tenemos que hacer un ajuste que va a afectar a otras partes. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué ajuste afecta o nos beneficia más a nosotros? En nuestro caso, yo tengo un decimal superior a 5, me dice que yo debería de redondear. Entonces, en vez de 33, voy a ir directamente a 34 puntitos. En este caso me beneficia. ¿Por qué? Porque tengo un cuello redondo y es mejor tener una medida que sea par. Pero hay que recordar que como yo hice un pequeño ajuste, voy a afectar a los hombros o a la sisa. Depende que decida yo tocar. Pero en nuestro caso, nuestros 12 centímetros va a equivaler a 34 puntos. También traje yo medidas de altura y en nuestro caso traje la altura total de la sisa, que eran los 21 centímetros que iba a tener yo desde el hombro hasta debajo de la axila. Y lo primero que tengo que hacer es convertir. Y digo, si 10 centímetros equivalen a 32 hileras, cuidado, siempre tengo que mirar mi muestra 10 por 10. ¿Cuántos serían estos 21 centímetros? 21 centímetros por 32 hileras dividido estos 10 centímetros me va a dar a mí una medida en hileras. Nuevamente tengo decimal, pero este decimal es inferior a 5. Me quedo con la unidad que es 67 hileras. Aquí también traje lo que sería la altura del cuello y mucho cuidado aquí, por favor. Como yo tengo una medida que es impar,
seguramente voy a tener un pequeño ajuste. Yo voy a tener 7 centímetros de altura, porque si ustedes recuerdan, la profundidad o la caída que yo iba a tener de este cuello era 1/3 de esta medida. Entonces, yo dije 21 centímetros dividido 3 me da 7. Vamos a ver cómo sería la conversión. ¿Podría directamente tomar esta medida y dividirla en 3? Claro que sí. Solo que aquí estamos mostrando también la conversión. Si 10 centímetros son 32 hileras, ¿cuántos son estos 7 centímetros? 7 centímetros por 32 hileras dividido 10 centímetros me va a dar a mí 22.4 hileras. Cuidado con eso, por favor. Yo aquí ya estoy trabajando con hileras porque estoy convirtiendo. Al tener una medida con decimal, yo tengo que elegir qué voy a hacer. En nuestro caso es fácil. Nosotros siempre cuando tenemos medidas que son inferiores a 5, lo que hacemos simplemente es quedarnos con la unidad, o sea, con 22. Pero hay que tener cuidado con esto, porque este decimal se va a sumar a otro eslabón y si yo, por ejemplo, quisiera hacer el cuello profundo o el cuello más abajo, yo tendría que hacer 22.4 por 2. Van a ver que mi medida con decimal cambia. Entonces ahí yo voy a tener que decidir qué hago. O me quedo con 44 o directamente paso a 45. Por eso les digo, cuidado con los decimales porque si nosotros movemos algo del lugar, se tiene que reacomodar en otra parte. En nuestro caso nos vamos a quedar directamente con el 22 y decimos que estos 7 centímetros de altura de cuello o la caída que vamos a tener en nuestro cuello van a ser 22 hileras. Y así es como quedaría técnicamente mi pequeño gráfico. Cuidado, lógicamente me faltan medidas, pero aquí simplemente quise mostrarles las medidas básicas que nosotros vamos a tener con el ancho del cuerpo, el ancho de lo que sería el cuello, la altura completa de la sisa, la caída del cuello básico y la caída del cuello profundo. Estas son las medidas básicas, pero si nosotros lo deseamos, podemos modificar estos números a gusto personal o si no, para facilitarnos a nosotros los cálculos. Yo lógicamente voy a estar mostrando el cuellito básico, con un ancho de 34 puntos, con una caída de 22 hileras. Pero si ustedes lo desean, también podemos mostrar cómo sería la pequeña variación en el caso de que nosotros querramos hacer este mismo cuello con la caída del cuello profundo. No con 22 hileras, sino con 44. Siempre hay casos especiales y por ahí el más interesante es el caso especial de la espalda. ¿Qué se suele hacer cuando uno trabaja con la espalda? Generalmente lo dejan recto, pero la verdad es que a mí eso no me gusta mucho. Entonces lo que yo suelo hacer es simplemente hacer un pequeño ajuste y darle una pequeña caída en la espalda también para que quede mucho más armonioso. ¿Qué se suele hacer? Se suele trabajar la mitad de la medida del cuellito básico. Entonces, estas 22 hileras las vuelvo a dividir, en este caso en dos, y yo voy a tener una caída en la espalda de 11 hileras. Pero siempre es a gusto personal. Si ustedes quieren que muestre cómo se teje la caída de la espalda, por favor comenten y también hacemos un video de eso. En nuestro caso simplemente quisimos mostrar cómo calcular el ancho y el alto utilizando la muestra 10 por 10.